Vamos a abrir las escrituras en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 18. Ya hemos orado por el mensaje, ahora Dios nos ayuda a prestar atención a su palabra. Efesios capítulo 6, versículo 18. Dice la palabra de Dios: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bueno, leyendo el texto ya tenemos una idea de lo que vamos a estar hablando hoy en día. Hoy en día tenemos dificultad en buscar de que los cristianos oren como deben de orar. Si los cristianos orarían o se pusieran a orar como deberían de orar, las cosas fuesen diferentes en sus vidas personales y en la vida de la iglesia. Cosas fueran diferentes. Pero las estadísticas dicen de que el cristiano en sí no está orando como debería de orar. Antes la iglesia era conocida como una iglesia que oraba. Era conocida como una iglesia que oraba, aclamaba a Dios, pero en estos días no es conocida como tal. Muy a menudo es más bien conocida como un lugar en donde es entretenimiento, pero no de oración. Hoy en día se hace promoción de varias cosas, pero de la oración no se hace promoción, por decir, no lo anuncian. No es algo que el cristiano esté emocionado a hacer, sino que tiene comezón por otras cosas. Hay personas que quizás buscan congregarse en donde hay todo menos lo que es la palabra de Dios y lo que es la oración, cercanía con Dios. Las escrituras nos dicen de que nosotros no tenemos porque no pedimos. La pregunta es, ¿qué es lo que le estás pidiendo a Dios? ¿Le pides por tu vida espiritual? ¿Le pides para que crezcas y madures como cristiano? ¿Le pides cercanía con Él? ¿Le pides a Cristo que reine cada día más y más en tu corazón? ¿Le pides guianza al Espíritu Santo y te guíe en oración a orar conforme a la voluntad del Padre, conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo? Quizás estás orando por algún familiar, quizás estás orando por tu vida personal, quizás hay alguna enfermedad, alguna dificultad, algo que te agobie. ¿Qué es lo que le pides a Dios? ¿Será que tenemos el privilegio de orar, pero no lo hacemos? ¿No tomamos el provecho de ese privilegio? ¿Será que tenemos la libertad de clamar a Dios, de orar en voz alta a Dios, o ya sea en silencio? ¿Será que tenemos ese privilegio, pero no lo estamos tomando el provecho de tal privilegio? ¿Será que los cristianos no están orando? Hay cristianos en ciertas naciones donde es prohibido cargar una Biblia, prohibido orar al Dios de la Biblia, pero ellos oran a Dios, ellos claman a Dios. La pregunta es, ¿será que tú viviendo en una nación en donde hay esa libertad, será que oras a Dios? ¿Será que oras a Dios? Vamos a estar viendo los beneficios de la oración. Vamos a ver los beneficios que hay en cuanto, cuando tú oras, hay beneficios, y es por eso que es necesario de orar y motivarlos a orar, a ver estos beneficios. El primer beneficio de la oración es de que la oración te mantiene cerca, y me refiero cerca al Señor. Tú estás tan cerca al Señor como lo estás en la oración. Quizás si tú dices, bueno, yo siento que quizás estoy un poco lejos del Señor, quizás mi deseo mi amor por Dios, mi amor por Cristo, mi amor por la palabra de Dios está disminuyendo. Bueno, tienes que preguntarte, ¿cómo está tu vida de oración? Porque muy a menudo cuando una persona tiende a
a decaer en su estado espiritual, en el sentido de que en su ánimo de oración, de leer la palabra, de vivir para Cristo, si está disminuyendo su ánimo, es muy seguro de que su vida de oración no es ferviente. No han tomado tiempo para orar. Así que tú tienes que estar cerca al Señor. Es la clave al gozo cuando tú estás cerca al Señor en oración. Entras en oración y oras a Dios, y en estar en cercanía con tu Señor en oración, eso te va a producir gozo. Así que una de las primeras señales de que tú estás decayendo en tu vida de oración es de que estás perdiendo el gozo. Estás perdiendo ese deseo, esa pasión por Cristo, esa pasión por vivir la palabra de Dios. Cuando tú estás perdiendo esos deseos, es por el hecho de que quizás no estás en oración, no estás en cercanía con tu Señor. Daniel, hablando del profeta Daniel del Antiguo Testamento, él oraba 3 veces al día. Así como los hermanos hoy en día, por ejemplo, en China o en otros lugares donde se les es prohibido cargar una Biblia, orar, ellos oran, al igual que Daniel. No solamente 2 minutos al día. Ellos oran en la mañana, al mediodía, en la noche. Ellos oran. Daniel, a él se le era prohibido, y no solamente era prohibido, sino al ser prohibido, él estaba arriesgando su vida en orar. Sabemos de que Daniel oró. Él oraba. Hay personas hoy en día que dicen, hermano, esto de la oración, pues ya oramos con 2 minutos, unos 5 minutos, está bien. Y luego el argumento de algunos es que hay que orar y dejarlo en las manos de Dios. Y sí, es cierto, hay que dejar las cosas en las manos de Dios y tener paz en saber de que Dios es soberano y Dios tiene el control de todas las cosas. Pero ¿será que por el hecho de que Dios es soberano y ya oré un ratito y dijo, bueno, ya Dios es soberano y ahí lo dejo? Y como que entran en un estado de pereza espiritual y dicen, no toman importancia al tema de la oración. Eso sería como decir, bueno, Dios es soberano y tocante la elección de los que van a ser redimidos, bueno, Dios ya sabe quiénes van a ser salvos, entonces pues me quedo calmado. Sabemos que un cristiano, el que es bíblico, el que tiene entendimiento tocante la salvación, no va a pensar así. El apóstol Pablo era una persona que tenía un buen, claro entendimiento tocante la soberanía de Dios, tocante lo que es la salvación. Y él aún así pedía oración, que se orase, que se le abriera puertas. Él aún así practicó el ayunar. Aún. Aquí estamos hablando de la oración. Pero él, más allá de la oración, el ayuno. Y él sabía de la soberanía de Dios. Él no era una persona que pensaba, bueno, Dios es soberano y voy a orar un ratito nada más y lo dejo en las manos de Dios y estamos bien y sigo mi día. Y ya no hay más búsqueda de Dios durante mi día. El apóstol Pablo tenía esa cercanía con Dios. Daniel tenía una cercanía con Dios. Vamos a ir aquí en Salmos 55, 17. Este es un texto que quizás a algunos no les agrade cuando se escucha de la oración. En Salmos 55, 17. Este es un salmo que quizás a muchos no les agrade. Dice el salmista en Salmo 55, versículo 17, dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Oraré a él, clamaré a él. ¿Cuántas veces? ¿Una sola vez? Él lo buscaba 3 veces al día. Y sin duda alguna quizás 4, porque en la noche, aunque no se menciona aquí. Pero yo buscaré a Dios. Voy a buscar a Dios.
¿Buscaste a Dios en esta mañana? Antes de venir a la iglesia, ¿será que buscamos a Dios en oración? Cuando el servicio se acabe y vamos a donde tenemos que ir, llegamos a nuestro hogar, buscamos al Señor. Antes de dormirnos, buscamos al Señor. Durante la semana nos levantamos y buscamos al Señor. Quizás al mediodía buscamos al Señor. En el atardecer, al anochecer, buscamos al Señor. O tenemos ese pensamiento de que, bueno, pues en la mañana no puedo porque estoy muy apurado para irme a trabajar. Quizás en la noche, cuando llegue a mi casa y hacemos una oración de 2 minutos y ya con eso. Y es por eso que nos preguntamos, nos cuestionamos, ¿por qué es que no tengo ese deseo, esa pasión por la palabra de Dios, por escuchar palabra de Dios, por querer ir a la iglesia? Bueno, quizás es muy probablemente de que tu oración no está ferviente, de que quizás hemos caído en una pereza espiritual. Pero aquí el salmista dice de nuevo, tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Cuando clamemos a Él, cuando oremos, cuando le busquemos. Los estoy llamando a la oración, a orar. Hay que orar. Quizás se pregunten, ¿por qué mi hogar? ¿Por qué esto? ¿Por qué los hijos? Quizás hay necesidad de oración. Hay necesidad de oración. Hay que orar. Como les digo, muchas personas tocante la oración no les llama la atención. Los cultos de oración van 1, 2, 3 nada más. Hay iglesias donde hay 300 miembros, por decirlo. Y en el culto de oración parece que no hay existencia en esa iglesia. Hay iglesias, tristemente. Los cristianos, por alguna razón, tienen pereza en orar. Y es porque ellos han descuidado su vida de oración. Su vida espiritual no es ferviente. No hay ese celo de Dios porque no buscan de Dios. Daniel, ¿por qué creen que Daniel tenía ese celo de Dios? Tenía una convicción. Estaba firme. Aunque se le fue prohibido orar. Él quiso honrar a su Dios. ¿Por qué? Es que él tenía un corazón ferviente. Amor a Dios. A querer honrar a Dios. ¿Será que porque se la pasaba el día nada más viviendo su día sin buscar de Dios? No, él tenía ese fervor porque él buscaba a Dios. El salmista tenía ese amor por Dios, cercanía con Dios, porque buscaban a Dios. Compara tu tiempo que tú te pasas hoy en día, ya no es antes, escuchaba muy a menudo, vamos a comparar tu tiempo con la televisión, y hoy en día también se puede decir lo mismo, pero es más adecuado decir, compara tu tiempo que te pasas tú ante el celular. ¿Y cuánto tiempo te pasas tú ante Dios, ante su presencia, en oración? ¿Cuánto tiempo te pasas en la lectura de la palabra de Dios? Podemos estar ahí en el teléfono, pasan media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, y wow, qué rápido se fue el tiempo. Vamos en oración, pasa 1 minuto, ya nos estamos durmiendo. ¿Por qué será eso? ¿Por qué es que entra esa pereza? ¿Se han preguntado por qué es que entra esa pereza? Sabemos de que también hay identidades en las cuales no podemos ver, pero también influyen. Y uno a veces como que vamos ahí y poco a poco vamos cayendo en ese patrón de pereza espiritual y no buscamos a Dios en oración. ¿Cuánto tiempo te pasas en el celular y cuánto tiempo te pasas en oración buscando de tu Dios? Hay necesidad de oración. Y la Biblia dice, conforme tú ves los tiempos que sabemos que van de mal en peor, entre más van de mal en peor, más oración debemos estar haciendo. Esta nación está reflejando la falta de oración en la cual se encuentra. No oran, esta nación no ora. No es una nación ferviente. Y lo podemos ver. Lo podemos ver en los líderes de la nación. Lo podemos ver en los resultados en las escuelas, en las familias. Podemos ver de que hay falta de oración.
Hay necesidad de oración. Familias, cristianos quizás preguntándose por qué mis hijos esto y el otro. Bueno, la oración. Primero de todo, la oración. Cuando tú tienes oración y estás en cercanía con Dios, vas a tener celo de Dios, amor por Dios, fuerza, convicción. Vas a estar firme, vas a poder hacer lo que Dios te llama a hacer tocante tu rol como padre, tu rol como madre. Los niños, si se les enseña a orar, ellos van a tener cercanía con su Señor, van a querer servir a su Señor. Como dije, esta nación está reflejando en el estado que está. Y es por el hecho de que hay falta de oración. Jesucristo es nuestro mayor ejemplo. Muchos se llaman ser cristianos, somos cristianos, seguimos a Cristo. En realidad está siguiendo a Cristo. Sabemos que Él es nuestro ejemplo de oración. Él oraba, no solamente unos minutos, se pasaba horas orando. Él se la pasaba orando, tanto que sus discípulos le preguntan, enséñanos, le piden, enséñanos a orar. Él era nuestro ejemplo, Él es nuestro ejemplo. Él oraba. Él madrugaba para orar. Se la pasaba horas orando. Pero hemos caído en esa mentira, hermanos, pues con orar una vez en la mañana, con 5 minutos ya tienes éxito, hermano. 5 minutos estamos en éxito. Jesucristo se la pasaba orando más de media hora, más de 1 hora. Siendo Él, siendo Dios, siendo el Mesías, Él oraba. Y a veces hay cristianos que dicen, oh, ya 15 minutos estoy en victoria. Hay que orar más que eso. Hay que buscar a Dios. A veces muchos se preguntan, oh, es que no sé qué orar. Bueno, si buscas a Dios en oración, Él te va a poner los deseos en tu corazón. ¿Por qué orar? Hay que buscar a Dios en oración. La clave para el gozo es la oración. Es estar en cercanía con nuestro Señor Jesucristo y es por medio de la oración. Hay que orar. Hay que orar. Y como en una ocasión he dicho, a veces uno dice eso, ya lo hemos escuchado, pero la pregunta es, ¿lo has practicado? ¿Lo estás practicando? Ahí es donde tenemos que hacernos la pregunta. ¿Será que lo he practicado? ¿Será que mi vida de oración es ferviente o no lo es? Así que la oración, uno de los beneficios de la oración es de que te mantienes cerca a Cristo, cerca a tu Dios, te da cercanía con Dios. Busca la oración porque te vas a mantener cerca a tu Dios. Segundo, la oración te mantiene enfocado, te mantiene enfocado. Así que la oración te mantiene enfocado y tu mente enfocado en Cristo Jesús. Tú no quieres hundirte. No quieres hundirte en como lo he dicho, en la pereza, en lo que es la decadencia. No quieres hundirte en la desesperación, en el afán de este mundo. Si no quieres estar enfocado, busca la oración porque te va a mantener enfocado en Cristo, para que no te hundes. Sabemos que cuando los discípulos estaban en el mar de Galilea, ellos estaban en el mar y vieron, estaba la tormenta, había una tormenta, dice la Biblia, y vieron al Mesías, vieron al Cristo andar sobre las aguas. Sabemos el relato de Pedro. Vamos a ir ahí en Mateo 14. Tocante la oración te mantiene enfocado. Mateo 14, versículos 28 al 30. En Mateo 14, versículos 28 al 30 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. El milagro aquí no era necesariamente de que Jesús estaba andando sobre las aguas. El milagro aquí era de que Pedro anduvo sobre las aguas, un hombre ordinario, un hombre normal como cualquier otro ser humano. Pedro anduvo sobre las aguas y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús.
Así que él anduvo sobre las aguas, él estuvo enfocado, él miraba hacia Jesucristo, estuvo mirando a Cristo Jesús, pero sigue diciendo, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Él comenzó bien, enfocado en Cristo Jesús, pero comenzó a prestar atención a la tormenta y se desenfocó. Y porque se desenfocó, él comenzó a hundirse. Y así hay cristianos que se desenfocan de su Señor. No están en oración, no tienen cercanía con Él. Y por cuanto no buscan la oración, no están enfocados en su Señor Jesucristo. Y comienzan a hundirse en la desesperación, en el afán, en la pereza espiritual. Vienen los problemas, hay afán. Viene la preocupación, la economía, comienzan a afanarse por el día de mañana, qué va a suceder, escuchan en las noticias que tal guerra, escuchan en las noticias que van a haber tormentas, escuchan las noticias de que va a haber escasez y comienzan a afanarse, comienzan a preocuparse, comienzan a reflejar el carácter aquel que no es cristiano. ¿Por qué? Porque están desenfocados, porque no están enfocados en Cristo Jesús. La oración te mantiene enfocado en Cristo Jesús. Pero vienen las tormentas y por cuanto no estás en oración, te desenfocas. Y como Pedro comienzas a hundirte y después clamamos, Señor, sálvame. Estamos todos afanados, preocupados. ¿Qué va a suceder en la economía, etcétera? Tengo necesidades. Y exclamamos, estamos temiendo, estamos temerosos, afanosos, porque no estamos enfocados en nuestro Señor Jesucristo. Si tú no estás orando, tú vas a perder enfoque. Vas a desenfocarte, no vas a estar enfocado en tu Señor Jesucristo. Hay necesidad de oración y de estar enfocados mirando a nuestro Señor Jesucristo. Tú puedes lidiar con muchas más cosas cuando tú oras. Pueden venir los problemas, puede venir escasez y vas a poder lidiar con todo eso. Porque estás en oración, porque estás enfocado en tu Señor Jesucristo. Puedes lidiar con muchas más cosas cuando estás en oración, pero cuando no estás en oración, cualquier cosa te puede derretir. Te puede derretir. Pero cuando estás en oración vas a estar firme cuando vengan las circunstancias, cuando vengan cosas que te van a querer agobiar, a derribar. Pero estando en oración vamos a estar firmes. Tercero, la oración te mantiene libre. ¿Libre de qué? Libre de preocupaciones. Libre de estarte afanando. La oración te va a mantener libre. Otro beneficio, te va a mantener libre del afán, de la ansiedad, de preocuparte, del temor. Libre. Cuando llega el temor, cuando llega la ansiedad, la oración. Hay que ir en oración para que seas libre de la ansiedad, libre del temor, libre del afán, libre de la preocupación. Vamos a ir aquí en Salmo 55, 22. Salmo 55, 22. Salmos 55, 22. Dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sostendrá. No dejará para siempre caído al justo. Así que echa sobre Jehová tu carga. ¿Cuál es tu carga? ¿Cuál es tu carga? Ve en oración, ora a Dios, echa sobre Él tu carga. Él quitará esa carga. Él te quitará esa ansiedad, ese temor, ese afán. Ve a Dios en oración, busca a Dios. Debemos de ir a Dios. Echa sobre Él tu carga y Él te sostendrá, dice el texto. Por ejemplo, están los ruferos, los que trabajan en las casas, ponen los shingles en el roofing. Los shingles los tienes que subir al techo. Un rufero que está subiendo esa carga ahí, digamos, va a la escalera, va subiendo y arriba está alguien que va a tomar esa carga, va a ponerlo ahí en el techo. Si tú vas subiendo y te quedas ahí nada más y no se la das esa carga al que está ahí arriba, te vas a cansar. Te vas a estresar, te vas a lastimar. Y así es, dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sostendrá. No dejará para siempre caído al justo. Sobre Él echa tu carga.
No andes ahí nada más, llevando tu carga, afanándote, preocupándote, sino sobre Dios, el Dios altísimo, el Rey de gloria, el Dios soberano. Sobre Él echa tu carga y Él te sostendrá. La oración te mantiene libre, libre de la preocupación, libre del afán, libre de la ansiedad. ¿Sabían que al preocuparse, como cristianos, como seres humanos que somos, vendrán cosas y nos vamos a preocupar, pero vamos a Dios en oración? Pero hay una preocupación que cuando es continua, eso ya es pecado. ¿Sabían eso? Que es pecado estarse afanando. Por eso Jesús dijo, no los afanéis en Mateo. No hay que afanarse, porque ya es un pecado estarse afanando. Hay que ir en oración. Y no afanarse, no preocuparse. Porque ya cuando es ahí, dejamos que eso siga así, eso nos es pecado. Es pecado el afán. Estar ahí afanosos, preocupados, ansiosos. Debemos de buscar a Dios en oración. Confiar en Dios. Cuarto, la oración te mantiene feliz. La oración te mantiene feliz. Feliz al saber de que Dios, Jehová de los ejércitos, el Dios altísimo, el Rey de gloria, el gran yo soy, Él es nuestro Dios. Feliz de que Él es soberano, de que Él es amor, Él es misericordioso, Él perdona, Él nos ayuda, Él abre camino. Nos mantiene felices al saber de que Él tiene el control de las situaciones. Felices de que somos salvos. Felices de que sabemos cuál es nuestro destino. La oración, cuando tú estás en cercanía con Dios en oración, todo eso lo tendrás en mente, refrescado en tu mente, de que saber de que Él es Dios todopoderoso, Él es amor, Él te ama, Él guarda de ti, de que Él es quien te sostiene, te mantiene feliz. Vamos a ir aquí en 1 Tesalonicenses 5:18, 1 de Tesalonicenses 5:18. Nos mantiene feliz. 1 Tesalonicenses 5:18 dice, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así que dar gracias en Dios en todo. Noten que no dice por todo, sino en todo. Dar gracias a Dios en todo. En cualquier situación que te encuentres, dar gracias a Dios. Hay que dar gracias a Dios en todo, en cualquiera de la situación que te encuentres, en abundancia, en escasez. Dar gracias a Dios en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hay que orar a Dios, dar gracias a Dios en todo. La oración nos mantiene feliz porque sabemos que Dios es soberano, porque Él guarda de nosotros, porque Él ha prometido. Él dice, no te afanes por tu comida, por tu bebida, por el día de mañana. Dios es soberano, Dios sabe tu necesidad y Dios va a suplir, Dios va a darte tu necesidad. Tenemos que ir a Dios. Cuando tengamos cargas, hay que ir a Dios con un corazón de gratitud. Darle gracias a Dios. Gracias a Dios, ¿por qué? Gracias a Dios por la salvación eterna, primero de todo. Gracias a Dios por el techo, la comida, la salud que tenemos. Quizás nos encontramos enfermos, pero bueno, gracias a Dios por la salud que sí tengo. Gracias, Dios mío, por la salud que sí tengo. Gracias, Dios mío, porque quizás esta enfermedad que tengo, ahí está, pero gracias porque se está disminuyendo. Gracias a Dios porque no es peor. Gracias a Dios porque esto me sucedió. Gracias porque no fue tan peor. No fue más peor de lo que fue. Tenemos siempre razones por las cuales dar gracias a Dios. Debemos ir a Dios en gratitud. Gracias por lo que Él nos da cada día. El aire que respiramos, la salud. Tenemos que dar gracias a Dios y no ser como se lee aquí en 1 Corintios. Vamos a ir aquí en 1 Corintios 10. Debemos de estar felices y dar gracias a Dios. Felices debemos estar. 1 Corintios 10:10 nos dice,
Dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. No murmuréis, hablando del pueblo de Israel. No seas como ellos. No hay que murmurar, sino hay que ir con acción de gracias, darle gracias a Dios por lo que tenemos. Cuando algo sucede, quizás algo negativo, dar gracias a Dios, gracias porque no fue peor la cosa. Y buscar y darle gracias a Dios sobre todo, lo repito de nuevo, la vida eterna, la salud que tienes. Gracias porque tengo a mi familia. Gracias porque tengo un techo, comida, un vehículo, un trabajo. Ir con gratitud y no renegar. No hay que renegar. Hay que alabar a Dios. Hay que alabar a Dios. Y todo eso tenemos que aprender todos. A veces hay situaciones donde nos encontramos quizás renegando. Decimos, Dios, perdónanos. Perdónanos si renegamos por esto o por lo otro. No hay que renegar, sino hay que dar gracias a Dios. Gracias, Dios, por el clima. Gracias a Dios por la lluvia. Quizás algunos renieguen, otra vez va a llover. Pero uno tiene que pensar, bueno, gracias, Dios mío, porque necesitamos la lluvia. Va a venir el calor y esta lluvia que está cayendo le va a ayudar a los árboles, a los animales, a nosotros. Esa agua se está acumulando, está siendo reservada. Es por un bien, llueve. Quizás hay personas que no les gustan los días que llueve, dicen, no, es que está muy nublado y siempre está lloviendo. Bueno, gracias a Dios por la lluvia, porque se nos es de beneficio. Hay que dar acción de gracias. Algunos hacen lo contrario, murmuran más en vez de sus acciones de gracias son menos que su murmurar. Como dice el texto, ni murmuréis, no hay que murmurar, sino ir en oración. Y cuando vas en oración, te mantienes enfocado. Y estar enfocado en Dios, enfocado en Cristo, eso te va a llevar a dar acción de gracias porque sabes quién es tu Dios, porque reconoces quién es Él y sabes lo que Él ha hecho por ti y está haciendo por ti y por lo que Él va a hacer por ti. Gracias, Dios mío, por la justificación. He sido salvo, liberado de la condenación eterna. Gracias porque estoy siendo santificado, estoy siendo libre del poder del pecado y gracias porque seré glorificado porque has prometido que nos vas a liberar totalmente del pecado. La presencia del pecado ya no va a estar en nosotros, ya no va a estar en nosotros el pecado. Gracias. Hay muchas razones por las cuales dar gracias a Dios. Tienes que, uno nos llama a dar gracias, estar felices. Tú nunca has visto a alguien murmurar y estar feliz al mismo tiempo. Es imposible de estar felices y murmurando al mismo tiempo. No puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Tienes que tener acción de gracias, tener un corazón lleno de gratitud y no de murmuración. Hay que darle gracias a Dios. Así que la oración te mantiene feliz. La oración te mantiene feliz. Así que busquemos a Dios en oración porque la oración nos va a mantener felices. Quinto, la oración te mantiene fuerte. La oración te mantiene fuerte, te mantiene firme. ¿Crees que Dios te puede fortalecer? ¿Crees que Dios te puede dar fuerzas cuando te sientas débil? Dios te puede dar fuerza espiritual, mental y físicas. La oración, busca a Dios en oración porque en oración Dios te da fuerzas. Vamos a ir aquí en Filipenses, un texto conocido, Filipenses 4:13. Filipenses 4:13. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y obviamente su contexto es todo conforme a la voluntad de Dios el Padre. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo resistir, puedo estar firme en los tiempos de necesidad. Puedo estar firme en estos tiempos donde se escucha las guerras, se escucha del clima, se escucha de esto y el otro. Podré estar firme, poder estar con fuerza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo podemos. Todo lo que Dios nos pide hacer, lo podemos hacer. Cuando vamos a Dios en oración, cuando vamos a Cristo en oración, Él me fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dice el versículo 11 y 12, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Lo podemos, cualquiera que sea la situación, podemos estar contentos. ¿Cómo lo puedo? En oración, buscando a Dios. Fortaléceme, ayúdame a poder ser una persona de contentamiento, de estar feliz. Ayúdame a poder estar enfocado en mi Cristo Jesús y no en la situación
no en las guerras, no en esto y el otro. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Cuando necesito fuerza, ir en oración. Dios, dame fuerza. Cuando necesito fuerza espiritual, cuando necesito fuerza mental, cuando necesito fuerza física, ir a Dios en oración. Fortaléceme, lléname de gozo, lléname de paz, dame fuerzas para seguir adelante. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo. Hablando del contexto, todo lo que tiene que ver con la vida cristiana, lo podemos en Cristo que nos fortalece. Vamos a ir aquí en Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. Así que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En oración. Para ser fortalecidos. Dame fuerzas, Dios mío. Lléname de gozo, lléname de celo, lléname de esas convicciones piadosas. Dame fuerzas para resistir. Pablo tenía un aguijón en su carne. Él iba a Dios en oración para que pudiese resistir, para estar firme, aún a pesar de su situación, su enfermedad. Él se mantuvo firme porque él estaba en oración, él estaba en cercanía con Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo podemos. Es Cristo Jesús que nos fortalece. Así que hay que acercarnos a Él en oración. Sexto, la oración te hace fructífero, te hace producir frutos. Vamos aquí en Juan 15:5, el texto que conocemos, lo vimos, si no me equivoco, el domingo pasado, en Juan 15:5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Vas a llevar mucho fruto cuando permaneces en él. Y obviamente un cristiano genuino va a permanecer en él. Y he dicho de que un cristiano va a producir fruto, el 30, el 60, 90, 100 por uno. Vamos a producir fruto. Enfocados en él, cercas a él en oración. Vas a producir fruto cuando estás cerca a Dios en oración. ¿Quieres ver frutos en tu vida? Busca a Dios en oración. Quizás te has preguntado por qué no hay frutos en mi vida. Quizás has descuidado de tu vida de oración. Hay que buscar a Dios en oración. Porque la oración, cuando tú buscas a Dios en oración, lo digo de nuevo, Dios te llena de deseos piadosos. Te guía. Y vas a ser una persona que produce frutos. Va a haber frutos en tu vida. Séptimo, la oración te hace valiente, te da audaz, te hace audez, te da valentía. Hay muchos cristianos que no tienen la valentía para hacer lo que Dios les está llamando a hacer. No tienen valentía para ser cristocéntricos ante el mundo secular, para ser sal, para ser luz. No tienen valentía, pero la oración te da valentía. Vamos a ir aquí en Hechos 4. En Hechos 4, versículos 29 al 31, la oración te da valentía. El versículo 29, en Hechos 4, versículo 29 al 31, dice así, y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra, otras palabras, con poder, sin temor. Hablar tu palabra. Habían sido amenazados. Necesitaban valentía. Mientras extiendes tu mano para que se haga sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios, con poder la palabra de Dios, con valentía. Hablaban la palabra de Dios. El resultado de orar, Dios te da valentía. ¿Para qué? Para hablar la palabra de Dios. Para testificar de Cristo. Para predicar de Cristo. Te da valentía.
estás firme, predicas lo que es bíblico. El pastor que ora tiene firmeza para predicar lo que es bíblico. Quizás hay pastores que tienen temor. Es muy probable porque no están en oración. La oración te da valentía. Busca a Dios. ¿Necesitas valentía? Busca a Dios. ¿Necesitas valentía para ser la sal, ser la luz del mundo? ¿Para testificar de Cristo? La oración. Busca a Dios en oración. La oración te da valentía. Busca a Dios en oración. Así que la oración te mantiene cerca a tu Señor. La oración te mantiene enfocado, te mantiene libre del afán, de la ansiedad, te mantiene feliz, te da fortaleza, produces fruto, te da valentía. Busca a Dios en oración. Hemos visto los beneficios de la oración. Hay que buscar a Dios en oración. Hay que ser como dice el salmista. Hay que ser como Daniel. No nos conformemos con 2 minutos al día. Seamos como Cristo. Cristo oraba. Él no oraba 2 minutos al día. Eso lo sabemos. Que no caigas en ese estilo de vida de pereza espiritual. No descuides tu vida de oración. Si has estado perezoso en tu vida espiritual, si no has tenido convicciones, ese celo, ese amor ferviente, quizás es por el hecho de que has descuidado tu vida de oración. Así que hay que levantarse y hay que buscar a Dios en oración. Y estos beneficios tendrás. Terminamos, hermanos. Amén.